Diga. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Qué bueno poder escucharles. Y como decía el hermano Guillermo, ahora a ver si ustedes se concentran. Y yo espero no hacerles dormir. Así que, ¿disfrutaron el tiempo en esta mañana? Amén. ¿Les fue bien? Amén. Creo que les fue bien a algunos, les fue tan bien a algunos que no querían entrar, querían quedarse por ahí, pero esta es una iniciativa de algunos de nuestros hermanos que regularmente están haciendo algunas actividades importantes y es una bendición poder compartir y poder tener este tiempo en esta mañana, así que ya el próximo que corresponde no es un desayuno, sino que el próximo que corresponde es un almuerzo. Más adelante vamos a tener toda la mañana aquí y parte de la tarde junto con almuerzo, pero más adelante lo vamos a informar. Y gracias a todas las visitas que están con nosotros en esta mañana y que podamos compartir este tiempo también junto con ustedes. Y como les decía ahorita, todo lo que hacemos en este tiempo es para gloria del Señor, amén, pero también para el beneficio de todos nosotros. La idea, hermanos, es que nos podamos tener una mejor comunión, podamos compartir mejor y así sucesivamente, y que podamos crecer en el amor de Cristo. Ahora vamos a la palabra del Señor y quiero que abran sus Biblias así como están de pies en San Marcos, el capítulo 3. En esta mañana vamos a continuar con la serie que llevamos de Marcos, y la sección que nos corresponde en esta ocasión no es una sección ni muy larga ni muy compleja. Tiene una profundidad sumamente interesante, pero nos lleva a la reflexión acerca de una verdad que nos debe llevar a nosotros a meditar quiénes somos nosotros y cómo el Señor nos llama. Aquí habla de un llamado, aquí habla de una elección, aquí habla de a quienes Cristo llama para que sean sus discípulos. Y vamos a leer del versículo 13 de San Marcos capítulo 3, versículo 13 hasta el 19. San Marcos 3, desde el versículo 13 hasta el 19. Dice la palabra del Señor: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Esta es la palabra del Señor, y que el Señor bendiga su palabra en esta mañana en cada uno de nuestros corazones. Oh Señor, venimos delante de ti. Gracias te damos por todo lo que hemos hecho hasta el momento en este lugar. Esperamos, Señor, que usted lo haya recibido todo con agrado. Amén. Aún el tiempo de compartir estos alimentos, el tiempo de desayuno, el tiempo de confraternidad, las conversaciones. Gracias, Señor, por este tiempo, y que todo usted lo haya recibido con agrado, y que en vez de salir entristecidos o acongojados, que podamos salir un poco más contentos en esta mañana, alegres,
de la bendición de estar aquí en tu casa. Además de todo, tú nos has dado lluvia en esta mañana y también nos has dado el sol. Hemos visto las nubes. Hemos sido tan bendecidos en esta mañana. Hemos escuchado las aves cantar. Hemos visto los árboles. Hemos visto tantas bendiciones en esta mañana. Y eso es porque tú eres bueno, Señor. Ahora vamos a escuchar tu palabra. Permítenos hacerlo con toda humildad, con toda sencillez, con toda reverencia también, porque esperamos que sea tú quien hables en esta hora. Que no se escuche la voz de un hombre que es totalmente débil, insuficiente, que es falible, pero que tiene en tus manos y que tiene la responsabilidad de que tu palabra sea comunicada con verdad, con precisión. Y Él sabe que Él no puede hacer esto por sus propias fuerzas ni por sus propios métodos. De hecho, Él te necesita ahora de una manera muy especial para que tu palabra corra sin ningún tipo de obstáculo y que llegue a cada corazón, Señor. Y esto solamente es posible por la intervención urgente de tu Espíritu Santo. Por eso te pedimos que sea tu Espíritu que lleve tu palabra a cada corazón y que la aplique a la necesidad de cada uno. Oh Señor, bendiga este tiempo, glorifíquese. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Pueden retomar sus asientos y les voy a pedir, por favor, que en esta hora nos concentremos un tantito en la palabra del Señor. Quiero hablar bajo este pasaje, con este pasaje, bajo el tema Cristo escoge a hombres ordinarios. Cristo escoge a hombres ordinarios. Eso es lo que vemos en este pasaje, cómo el Señor llama, cómo el Señor elige, cómo el Señor trae así a hombres comunes y corrientes. Hermanos y amigos, esa es la realidad de todos nosotros. Usted sabía que nosotros somos seres humanos comunes y corrientes. Somos seres humanos. Y de hecho, delante de Dios, todos tenemos la misma condición. Todos somos igualmente pecadores. Por eso la palabra de Dios dice claramente que la paga del pecado es la muerte. Y por cuanto todos pecaron, todos están separados, destituidos, alejados, alienados de la gloria de Dios. Si en el aspecto social, si en el aspecto terrenal hay niveles, hay estatus, hay ciertos tipos de categorías de personas. Nosotros comúnmente escuchamos tres categorías: las personas de clase alta, las personas de clase media, las personas de clase baja. Delante de Dios no hay clase de personas. Delante de Dios todos somos igualmente pecadores. Ahora, en este pasaje sí hace una descripción y una especificación, si pudiéramos decirlo de esa manera, de estos hombres a quienes el Señor Jesús llamó. De hecho, hermanos y amigos, este es un momento crucial en el ministerio del Señor Jesús. Recordemos que San Marcos nos presenta a Jesús actuando mucho, haciendo muchas obras. Y lo que hemos visto hasta el capítulo 3 es cómo Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios, aún predicando las Escrituras, enseñando las Escrituras,
pero aún así él es rechazado. Mucha gente lo seguía a él, como nos dice el versículo 7 y versículo 8 del capítulo 3, dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. ¿Por qué mucha gente seguía a Jesús? Por los beneficios que él les daba, por las sanidades, por los milagros, por las obras que él hacía. Y hermanos, esa es una verdad. Jesús hace grandes cosas. Amén. Jesús hace grandes cosas. Pero él quiere que sean seguidos, o que él tenga seguidores, no por las cosas superficiales, sino por las cosas eternas. Hermanos y amigos, todo en esta tierra termina un día. Todo en esta tierra se destruye. Todo en esta tierra se deteriora. Todo, absolutamente todo. Nuestros cuerpos se deterioran. Ustedes saben, hermanos, que cada día nosotros nos vamos deteriorando. Nuestro cuerpo, en vez de subir, va bajando. Por mejor alimentación que tú tengas, por el mejor cuidado que tú tengas de tu cuerpo, tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes tomar lo que tú quieras, puedes comer lo que tú quieras, puedes tener la mejor calidad de vida que tú quieras, y tu cuerpo seguirá deteriorándose. Tristemente, mucha gente busca a Jesús por los bienes, por los beneficios terrenales, no sabiendo que los beneficios terrenales terminan. Y mucha gente seguía a Jesús por esta causa, por esta razón, solamente por los bienes, por los beneficios, por la sanidad. Y ahora, mire lo que Jesús va a hacer. En el versículo 13, Jesús ahora va a escoger a quien él enseñaría para luego dejarlos a continuar su ministerio terrenal. Este momento es tan importante que 3 de 4 evangelistas lo narran. Tanto Mateo en el capítulo 10 y Lucas en el capítulo 6 hacen mención de este momento, de cómo Jesús escoge a aquellos que él dejaría más adelante. Pero yo quiero que usted note algo y que vaya conmigo, por favor, a San Mateo capítulo 9. San Mateo, el capítulo 9. La elección de los discípulos o los de los 12 apóstoles está en el capítulo 10, pero fíjese lo que encontramos en el capítulo 9, en los últimos versículos del capítulo 9, específicamente el versículo 35, empezando en el versículo 35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando ¿qué? Toda enfermedad y ¿qué más? Y toda dolencia en el pueblo. Y mira lo que dice el versículo 36. Y al ver las multitudes, ¿qué? Tuvo compasión de ellas. ¿Cuál es la razón que él tuvo compasión de ellas? ¿Qué dice allí? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fíjese que no dice que él tuvo compasión de ellas porque estaban enfermos. No dice que tuvo compasión de ellas porque tenían necesidad física. No dice que tenía compasión de esa gente porque necesitaban ver un milagro. ¿Cuál es la razón que él tuvo compasión de ellas? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas
que no tienen pastor. Versículo 37. Entonces, dijo ¿a quién? A sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuál es la necesidad que Jesús ve? Hay mucho trabajo por hacer, pero hay pocos obreros. Hermanos, y esa es la misma necesidad de hoy día. Hay mucho trabajo, pero hay pocos obreros. Hay muchas ovejas que no solamente no tienen pastor, sino que están dispersas. Y tristemente, ¿usted sabe cuál es la razón por la cual muchas ovejas, Cristo las ve aquí, que estaban dispersas y desamparadas? Porque los que debían servir como guías, los que debían servir como el medio de alimento o de alimentar al pueblo de Dios, no estaban haciendo lo que Dios le había encomendado. ¿Quiénes eran los que Dios había encomendado en el pueblo para que guiaran a su pueblo? Eran los escribas y los fariseos, eran los intérpretes de la ley, eran los sacerdotes. Pero usted no se recuerda que en el capítulo 3 de Marcos, cuando Jesús restauró la mano de un hombre en día de reposo, ¿qué hicieron los escribas y los fariseos? Buscaron ¿qué? ¿Cómo destruirle? Entonces, fíjese lo que dice ahora Mateo 10. Después que Jesús ve la multitud dispersa y desamparada, sin pastor, Él les habla a sus discípulos, a los que le están siguiendo de verdad, y les dice: la mies es mucha, los obreros son pocos, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿Y qué dice el versículo 1 del capítulo 10? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. ¿Usted sabe qué está haciendo el Señor Jesús ahora en su ministerio? Él está escogiendo hombres que van a hacer el trabajo que otros no querían hacer. Hermano, yo estoy convencido totalmente de que Dios siempre tiene hombres para hacer su obra, aunque sean pocos. Uno de los propósitos es la necesidad, esta elección, uno de los propósitos es la necesidad de hombres que guíen al rebaño de Dios a Cristo, no que lo alejen de Cristo. ¿Me entendieron esa parte? Los escribas y los fariseos habían alejado al pueblo de Dios. De hecho, en una ocasión Jesucristo dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En vez de acercarlos a Dios, los habían alejado de Dios. Y Jesús está diciendo: miren, la mies es mucha. Hay mucho trabajo que hacer. Y una de las razones por la cual voy a elegirlos a ustedes es para que acerquen al pueblo de Dios a Cristo. Hermanos y amigos, y mayormente hermanos,
La labor de nosotros como creyentes, oigan bien, la labor nuestra como creyentes es acercar más a la gente a Cristo. Esa es nuestra labor, acercar a la gente más a Cristo, no alejarlos. Me voy a adelantar un poquito, pero si nosotros no estamos cerca de Cristo, no podemos pretender que vamos a acercar a otros a Cristo. Para nosotros poder acercar a otros a Cristo, en primer lugar, nosotros tenemos que estar cerca de Cristo. Nosotros tenemos que pasar tiempo con Cristo. Nosotros tenemos que ser aprendices de Cristo. Nosotros tenemos que ser estudiantes de Cristo. Nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Y hermanos, esto solamente se consigue pasando tiempo con Cristo. La mies necesita obreros. Pero lo que vemos en este pasaje es Cristo quien los elige. La verdad de lo que nos enseña estos versículos del 13 a 19 de Marcos 3 es que Cristo escoge hombres ordinarios, hombres comunes, hombres corrientes para hacer una obra extraordinaria que enaltezca su nombre. Lo primero que vemos en este pasaje es el método de esta elección. Mire el versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Antes de ver detenidamente el método, lo primero que yo quiero que notemos algo aquí interesante es lo siguiente. Jesús sabía que su ministerio terrenal era un ministerio de poco tiempo. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio terrenal de Jesús? Nosotros conocemos eso, 3 años, algunos 3 años y medio, algunos calculan. Pero hermanos, ni siquiera 4 años, ni siquiera 5 años. El ministerio terrenal de él era bastante corto. Él vino con una sola misión. La misión de él era morir por el pecado del mundo. La misión de él era morir en la cruz, ir a la cruz. Esa era la misión de él. Pero este ministerio de corto tiempo trascendería el tiempo. Tanto así, hermanos, que el ministerio del Señor Jesucristo ha llegado hasta a nosotros en el día de hoy, 2000 años después de que Cristo salió de este mundo y ascendió a los cielos. Y por esa razón, entonces, Él escoge a aquellos que sucederían su ministerio, aquellos que iban a ir después de su ministerio. Imaginémonos que el Señor Jesús viene, muere en la cruz y no deja a nadie. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se alcanzarían los demás para Cristo? ¿Cómo se alcanzarían? ¿Cómo escucharían otros acerca de la obra redentora de Cristo? De manera que el método que él utiliza aquí es el método de la soberana elección de Cristo. Pero fíjese algo, mira el versículo 13, no sé si usted notó conmigo algo ahí. Mira el versículo 13, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Aquí vemos 2 áreas importantes. Número 1, el llamamiento de Cristo. Y número 2, la respuesta del hombre. No lo dice el texto. Y llamó así a los que él quiso, ¿y qué? ¿Y qué? Y vinieron a él. Él llamó a los que él quiso, pero ¿qué hicieron lo que él llamó? Vinieron. O sea, que aquí vemos
la soberanía de Dios junto también con la responsabilidad humana. Dios llama, pero el hombre tiene la responsabilidad ¿de qué? De responder. Todavía hoy día Dios está llamando. Número 1, Dios está llamando a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. El que no se arrepiente porque no quiere arrepentirse. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él llama, hay un versículo que dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si Él dice, venid a mí, ¿qué el hombre tiene que hacer? Venir. Él hace la invitación. Todavía Dios está haciendo invitación hoy. En primer lugar, para aquellos que no le han entregado su vida a Él les llama a que vengan en arrepentimiento, en confianza a Él para que sean salvos. En el Antiguo Testamento hay una frase muy poderosa de uno de los profetas más grandes que hay en el Antiguo Testamento. Dice, venid a mí, sed salvos. Mirad a mí, ser salvos. Venid, comprad sin dinero. Amigo, usted está aquí en esta mañana porque alguien le invitó. Y quiero creer que usted vino en esta mañana sin que nadie le pusiera una pistola en la cabeza. Vamos para la iglesia. Quiero creer que usted vino voluntariamente. Pero usted vino. Si vino, vino voluntariamente. Entiendo que nadie le obligó. Entiendo que nadie le oprimió. Entiendo que nadie le dijo, mira, si no vas. Nadie le amenazó. Espero que no haya sido de esa manera. Es posible que los únicos y pocos que estén aquí obligados sean los más pequeñitos, los niños. Posiblemente. Aunque regularmente cuando a los niños se les dice, vamos para la iglesia, muchos les gusta ir a la iglesia. Lo que quiero decirles con esta ilustración es la siguiente. El llamado de Dios todavía para tu vida hoy está presente. Él te sigue llamando. Lo único que tú tienes que hacer es responder a ese llamado. Y te conviene venir al Señor. Te conviene venir a Cristo. No por un desayuno, no por un bienestar terrenal, no por una bendición terrenal. Te conviene venir a Cristo porque si tú vienes a Él en arrepentimiento, Él perdonará tus pecados y te dará vida eterna. Él llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. La otra parte de este llamado también es un llamado a los mismos discípulos del Señor. Recuerden que vimos en el capítulo 9 que Jesús vio a la multitud y dijo a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros son pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El segundo llamado aquí es para los que ya son creyentes, los que ya son discípulos. ¿Un llamado para qué? Para que les sirvan. Hermano, el Señor quiere usarte en su obra. Yo te voy a decir algo, y algo que tú has escuchado. Ningún cristiano es
imprescindible. Pero la realidad es que en la obra del Señor el cristiano es necesario. No somos imprescindibles. Pero déjame decirte algo más. Hermanos, es un honor, es un privilegio, es una gran honra que nosotros, seres pecadores, seres ordinarios, seres sencillos, seres débiles, podamos servir al Señor. Hay un pasaje que dice que los ángeles anhelan aún mirar lo que nosotros hacemos. En el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento vemos ángeles haciendo obras extraordinarias en momentos muy específicos, como llevar el mensaje a una ciudad, llevar el mensaje a una persona, llevar el mensaje a una familia. Pero hermanos, el Señor ha querido, como dice el apóstol Pablo, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y quiénes son los que tienen que predicar? ¿Quiénes son los que tienen que servir? Romanos capítulo 10 dice, ¿y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quiénes son los que tienen que predicar, hermano? Hermano, los impíos no se van a predicar entre ellos. Somos nosotros que tenemos que predicarles a ellos. Amén. Somos nosotros que debemos servir de mensajeros. El segundo llamado aquí es para creyentes a que vengan a Él para que les sirvan. La mies es mucha, los obreros son pocos. El método que él utilizó aquí fue un método soberano. Lucas nos dice que antes de elegirlos, Lucas 6:12, antes de elegirlos, él subió al monte a orar. Lucas 6:12 dice, en esos días, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. ¿Qué significa esto? Que antes del Señor elegir a aquellos a quienes le encomendaría una labor muy importante, Él pasó un tiempo en dependencia con el Señor. Señor, recuerden que Él está en función del Hijo, Él está en función del Mesías, y yo me imagino, anoche pensaba que el Señor, que Jesús le hubiese pedido al Padre en oración en esa noche antes de elegir a esos que harían el ministerio después de Él. Oh Señor, pon el corazón de estos hombres para hacer tu voluntad. Oh Señor, que estos hombres puedan causar un gran impacto. Oh Señor, pon anhelo en el corazón de ellos. Pon deseo en el corazón de ellos. También pensaba en la idea de que el Padre y el Hijo tuvieron una conversación allí toda aquella noche, poniéndose de acuerdo en que, bueno, vamos a escoger este o vamos a escoger aquel, o no, este no, vamos a escoger al otro o aquel sí. Y luego nos dice en Lucas capítulo 6, en el versículo 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Estos que él escogió, hermanos, no eran hombres perfectos, no eran hombres tampoco especiales. La característica común de estos hombres es que eran comunes y corrientes.
De hecho, hay uno de mis pasajes favoritos, uno de mis versículos favoritos en 1 Corintios capítulo 1, el versículo 27. Yo creo que vayan conmigo allá. Vamos a leer estos versículos. 1 Corintios capítulo 1, el versículo 27. De hecho, vamos a leerlo desde el 26. Este es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Y quizá usted dirá, a cada rato tú estás diciendo un versículo favorito de la Biblia y cada uno es diferente. Sí, hermanos, tengo muchos versículos favoritos de la Biblia. Mire lo que dice el versículo 26. Pues mirad a quienes le dice, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamamiento, vuestro llamado, y mira lo que dice aquí, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Hermano, mire, Dios escogió a los nadies del mundo. Y si tú eres salvo, tú tienes que entender algo, que Dios te escogió porque tú eres de lo más vil del mundo. Dios te salvó porque eres de lo más vil del mundo, aunque tú tengas la categoría que tú tengas en este mundo. Y la razón es esta, versículo 29, la razón, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Usted sabía que el cristianismo de hoy día, dentro de la misma iglesia cristiana, hay creyentes altaneros y arrogantes? Hermano, eso hay que dejarlo, eso hay que sacarlo de la vida de nosotros. Nosotros no somos nada. El grande es el Señor Jesucristo en medio de nosotros. Tenemos que dejar el orgullo, tenemos que dejar la vanagloria, tenemos que dejar el egoísmo, tenemos que dejar la altanería. ¿Usted sabe por qué nosotros nos ofendemos tan rápido? Porque pensamos más de nosotros de lo que debemos pensar. ¿Usted sabe por qué nosotros no perdonamos? Porque se nos hace difícil perdonar entre nosotros mismos como creyentes. Porque nosotros no pensamos más de lo que nosotros somos. Nadie aquí es más grande que Cristo. Y Cristo a nosotros nos perdona todos los días. ¿Y por qué nosotros no podemos perdonar a alguien? Tenemos el orgullo demasiado alto. Hermanos, y tenemos que bajarnos. Tenemos que bajar nuestro orgullo. Y déjame decirte algo. Si no te bajas, el Señor te va a bajar. Saquemos el humito que tenemos en la cabeza. Él nos salvó a nosotros. No porque nosotros tenemos algo, somos algo. Hermano, y mire, démosle gracias a Dios, porque fue Dios que los eligió a nosotros. Porque si hubiese sido otro que elige, no nos elige a ninguno. Y de hecho, si nosotros elegimos, ahí sí hubiera problema. Porque vamos a elegir a este que me cae bien, a este que tiene una mejor posición, a este que es más clarito, a este que tiene la nariz más bonita, a este que tiene el carrito, a este que tiene la casita. Mira, a este que está en el gobierno, déjame elegirlo. Si somos nosotros. A este que me trató bien, a este que se parece un tanto a la forma que me gusta.
demos gracias que somos salvos por la voluntad de Dios, no por la voluntad de nadie. Déjeme decirle algo, y demos gracias también que nos mantenemos salvos porque el Señor nos mantiene salvos. Porque si hubiese sido por nosotros, le quitamos la salvación a otros. Ah, no, este me trató mal, mándalo para el infierno. Quítale la salvación a ese. Y a aquella también. No, ese no le da la salvación, ese es muy malo. Hermanos, delante del Señor tenemos que ser humildes. Humildes. Si es necesario sufrir, hay que sufrir. Cristo sufrió por nosotros. Pero nosotros somos tan delicados y tan sensibles que no estamos dispuestos a sufrir por el Señor. Estos eran hombres comunes, corrientes, ordinarios. Y de hecho, todos estos hombres nos representan a cada uno de nosotros. Algo interesante en estos hombres es que no se parecían entre ellos. No era un grupo homogéneo, era un grupo heterogéneo. Una palabra dominguera. Estaban mezclados allí. Hermano, ¿usted sabe qué? Eso pasa en la iglesia. Eso pasa en el pueblo de Dios. No todos somos iguales. No todos nos parecemos. Hermano, y además eso es lo hermoso de la iglesia de Cristo, que somos diferentes. Hay diferentes caracteres, hay diferentes de humor, hay diferentes de cara, hay diferentes de cuerpo, hay diferentes de formas. Somos distintos. Un comentarista dice, el grupo era muy heterogéneo. En el grupo se encontraban los dos extremos, dice el comentarista. Y él dice, Mateo era cobrador de impuestos, odiado el imperio romano, y era renegado y un traidor a sus compatriotas. Simón el cananista, al que Lucas llama correctamente el celote, formaba parte de un grupo de nacionalistas ardientes y violentos que se comprometían hasta a cometer crímenes y asesinatos para librar a su país del yugo extranjero. Por poner un ejemplo, dice el comentarista. ¿Ustedes saben qué había en el grupo? Uno que trabajaba para el imperio romano, que los judíos no querían saber de él, y en el mismo grupo había uno que era un extremista que a todo romano que se le pasara por el frente estaba dispuesto a llevarle la cabeza. Y el Señor lo puso a los dos en el mismo grupo. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso, hermanos? Yo creo que el único que puede hacer algo así es el Señor. Porque yo veo a dos gente que no quieren saber de sí, que se quieren matar, o que uno quiere matar a otro, hay que ponerlo lo más lejos posible. Y Jesús puso a dos extremos juntos. Pero algo que llama mi atención, la mayoría de ellos eran pescadores. Pedro, Jacobo y Juan, los primeros tres que aparecen.
Hay uno que es el peculiar. ¿Cuál es el uno peculiar del grupo? Entre ellos estaba quien iba a entregar a Jesús. La pregunta es, ¿Jesús pudo haber escogido a alguien más? ¿Por qué Jesús escogió a alguien que le iba a entregar? ¿Por qué Jesús escogió a alguien que le iba a negar? ¿Por qué Jesús escogió a alguien que le iba a traicionar? Jesús sabía a quién le iba a traicionar. De hecho, el mismo escritor, tanto Mateo, Lucas y Marcos, o los mismos escritores, dice el versículo 19, como último siempre aparece Judas y siempre aparece el comentario de que el que le entregó. La traición de Judas no sorprendió a Jesús. La traición de Judas sí sorprendió al grupo, pero a Jesús nunca lo sorprendió. Jesús sabía quién le iba a traicionar y aún así lo escogió. En primer lugar, para que se cumpliese la Escritura. Y en segundo lugar, entiendo que aún las traiciones y tragedias cumplen el plan soberano y eterno de Dios. Hermanos, nada en la iglesia de Cristo, porque de hecho aquí está la primera iglesia. Nada en la iglesia de Cristo ocurre porque sí. Dios tiene un plan con todo lo que ocurre en su iglesia. De hecho, el mismo apóstol Pablo en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios dice que es necesario que hayan divisiones entre vosotros, porque así se ven quiénes son los aprobados. Es necesario que haya disensiones. No es lo que Dios desea, que haya divisiones y disensiones, porque de hecho en el mismo capítulo 1 Pablo habla a los corintios y les dice que no debía haber divisiones entre ellos, que no debía haber disensiones entre ellos. Pero más adelante Pablo dice en el capítulo 11 que esto era necesario. Hermano, ¿usted sabía que cuando hay dificultades en medio del pueblo de Dios, en medio de los creyentes, Dios saca lo que hay en nuestros corazones? Eso es por un lugar. Y en segundo lugar, Dios también moldea nuestros corazones. Por eso yo creo, hermanos, que en la obra del Señor no todo va a ir normal, no todo va a ir bien. Tienen que haber situaciones. Porque esa es la manera como Dios moldea nuestros corazones. Esa es la manera como Dios saca lo que hay en nuestros corazones. Porque a veces nosotros pensamos una cosa de nosotros que realmente no es. Y Dios quiere trabajar en nuestros corazones. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo respondemos a esta situación? Quiero que meditemos un tantito en esto. Hermano, fíjese que en la traición de Judas, la mejor parte, aunque él lloró amargamente, la mejor parte la sacó Pedro. ¿Y quién fue que sacó la peor parte? Judas. Los discípulos se alejaron del Señor, los discípulos se apartaron del Señor. Pedro le negó 3 veces, pero esto les sirvió a ellos como aprendizaje para el futuro, cómo ellos debían vivir su vida. Hermanos, y después de este evento de la negación y la traición de Judas y de Pedro, ¿quiénes fueron los discípulos? ¿Quiénes fueron estos hombres después de allí? ¿Cómo vemos a estos hombres en el libro de Hechos? Hombre, hermano, que no le tenía miedo a nada. Hombre que no le tenía miedo a nadie. Hombre que decían, si es necesario morir por Cristo, vamos a morir.
y de hecho murieron por el nombre del Señor. Pero era necesario que uno de ellos traicionara a Cristo. En la soberanía de Dios, hermanos, en el plan soberano de Dios, está todo contemplado. Nada queda suelto. Óigame bien, hermanos. En el plan soberano de Dios no queda un hilo suelto. Si queda un hilo suelto, Dios deja de ser soberano. Esta es una de las cosas, hermanos, y una de las áreas que a mí me trae más paz y más tranquilidad. No hay cabo suelto en el plan de Dios. No hay cabo suelto en el plan de Dios. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. En segundo lugar, lo que vemos aquí de este llamado a hombres ordinarios, primero un método soberano y en segundo un propósito soberano, un propósito divino. Con esto no vamos a ser muy extensos. Mire lo que dice el versículo 14 de Marcos 3. Marcos 3:14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Versículo 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. El propósito aparece dividido en tres partes aquí. En primer lugar, para que estuvieran con él. Y estableció a 12. Él llamó a muchos. Llamó a discípulos, llamó a seguidores. Ellos vinieron, pero Él estableció a 12 para que estuvieran con Él. Hermano, qué privilegio más grande. Hermano, ¿usted sabe lo que es pasar las 24 horas del día con el Hijo de Dios? ¿Usted sabe lo que es pasar las 24 horas del día viendo a Jesús hacer cosas extraordinarias? ¿Usted sabe lo que es pasar las 24 horas del día a escuchar las palabras de Jesús? Hermano, esto es algo impresionante. Pudiéramos sentir, como dijo alguien, algo un poco contradictorio, una envidia santa. Porque no hay envidia santa. Oye, Señor, ¿por qué no me escogiste a mí para en vez de Pedro yo estar ahí? Escucharte, hablar en las noches, conversar con nosotros, verte hacer cosas que nadie nunca ha hecho. Hablar palabras del mismo cielo. Hermano, esa tuvo que ser para mí, hermanos, la experiencia más maravillosa y más grandiosa que cualquier ser humano ha podido experimentar en esta tierra. No es ir a la luna, no es ir al Amazonas, no es viajar en un avión o ir. No, la experiencia más maravillosa y más grandiosa que ha podido un ser humano tener en esta tierra es estar ahí cara a cara, día a día con Cristo. Hermano, ¿usted sabe lo que es eso? No, usted no sabe lo que es eso. Ni yo sé lo que es eso. No sabemos lo que es eso. Para que estuvieran con Él. De hecho, nos dice aquí que Él escogió ¿a quién? ¿A cuántos? A 12. No escogió a 15. No escogió a 20. De hecho, en Lucas capítulo 6 nos dice esto, el versículo 12. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió ¿a cuánto? A 12 de ellos, a los que también dio el nombre de ¿qué?
¿A cómo les llamó a esos 12? ¿A cómo les llamó a esos 12? Apóstoles. Le hago la pregunta entonces. ¿Cuántos apóstoles hay? ¿Cuántos hay? ¿Y por qué hoy hay más? Pregunto. ¿Por qué hay más hoy? ¿Hay unos apóstoles por ahí? No hay unos apóstoles por ahí. Pero aquí dice que él llamó apóstoles ¿a cuánto? A 12. Necesito entender eso todavía. O sea que los apóstoles fueron solamente 12. Todo lo que viene después de ahí son falsantes. De hecho, fue Cristo que los llamó apóstoles. No fueron ellos que se llamaron apóstoles. Hoy en día, los llamados apóstoles son ellos mismos que se llaman apóstoles. No quisiera ser ofensivo. Vamos a correr todos juntos entonces. No quisiera ser ofensivo, pero lo que hay hoy día son charlatanes. Porque dice aquí que a estos 12 él llamó apóstoles. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice, yo no merezco ser llamado apóstol de Jesucristo, porque yo perseguía a la iglesia de Cristo. Y de hecho él mismo dice, y como último, como a un abortivo, se me apareció a mí. ¿Usted sabe lo que Pablo está diciendo? Ese título yo no lo merezco. Hoy día, se ponen esos nombres o esos títulos porque ellos creen que se lo merecen. Hermano, aquí nadie merece nada. Lo que nosotros merecemos es misericordia y la gracia de Dios. Si algo merecemos. Ya, y yo sé que ustedes han escuchado eso en otro momento, ya lo de el título de pastor, de siervo, eso es bajo. Eso es un nivel bajo. Ahora estamos en otra dimensión de gloria. ¿En serio? Pero bueno, vamos a seguir adelante porque ahorita están las piedras volando. Estos apóstoles, esos 12 eran con un llamado especial, eran enviados especial. Hermanos, si el primer trabajo de ellos era estar con Jesús. Hermanos, el primer trabajo del cristiano es estar con Jesús. De hecho, si este es el primer trabajo, la primera responsabilidad del discípulo de Jesús, hoy en día entonces muchos discípulos estarían descalificados. Porque no muchos hoy pasan tiempo con Jesús, pero sí pasan tiempo en otras cosas. Fíjese que lo primero que dice el versículo 14 de Marcos 3 es, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Lo primero es que deben aprender de Cristo y para esto deben permanecer con Cristo. Hermanos, ¿de quién se aprende a perdonar? No es del mundo. El mundo te va a enseñar a odiar, o no te va a enseñar porque eso tú lo sabes.
y vas a tener resentimiento, eso tú lo sabes. El mundo te va a potenciar el resentimiento. ¿De quién se aprende a tener misericordia? ¿De quién se aprende a dar gracia? ¿De quién se aprende a ser compasivo? ¿De quién se aprende a predicar? ¿De quién se aprende a enseñar? Eso es pasando tiempo con Jesús. Hermanos, para mí el ejemplo más grande me lo ha dado Cristo al perdonar y al no ir a la cruz teniendo resentimiento de Judas, sabiendo que Judas lo iba a entregar. Cuando Judas llegó a donde él, solamente le dijo, ¿con un beso me traicionas? Amigo. Hermano, Jesús no fue a la cruz con resentimiento, Jesús no fue a la cruz con odio. Hermano, el hombre más feliz del mundo ha sido Jesucristo, y una de las razones es porque él era un hombre compasivo, era un hombre misericordioso, un hombre que cuando le decían mal no respondía con maldición, cuando hablaban mal de él no hablaba mal de otros. Hermano, ¿de quién se aprende eso? De Jesús. Amén. Y algunos dirán, eso es Jesús. Oh, ¿y cómo tú te llamas entonces? ¿Tú no eres cristiano? Si tú dices que eres cristiano y tu ejemplo a imitar no es Jesús, tiene que haber una revisión bastante seria. Porque la meta de todo cristiano es parecerse a Jesús. Señor, yo sé que tengo problemas para perdonar. Señor, yo sé que tengo problemas con resentimiento. Señor, esa debe ser la actitud del creyente. Pero por favor, ayúdame. Ayúdame. Hermano, todos aquí tenemos una área floja. Todos tenemos una área débil. Todos tenemos un punto ciego. Todos tenemos una debilidad. Tenemos una falla. En alguna área todos tenemos algo que mejorar. La meta nuestra es seguir a Jesús. Por eso la gente no tiene que fijarse en nosotros. Si se fijan en nosotros, hermanos, se van a perder más rápido. Pero si se fijan en Jesús, Él es el autor y consumador de la fe. En segundo lugar, el segundo propósito, o este propósito soberano, no solamente era que estuvieran con Él, sino para enviarlos a predicar. Recuerde que Jesús había dicho anteriormente que Él había venido para predicar. El versículo 38 del capítulo 1, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Agradó a Dios salvar a los pecadores por la locura ¿de qué? De la predicación. La misión de los apóstoles también es predicar. Hermano, la misión de nosotros es predicar. Comunicar el mensaje de Cristo. No comunicar mi mensaje. No comunicar mis ideas. No comunicar mis experiencias. No comunicar lo que yo siento. Predicar el mensaje de Dios. Lo que ya Dios ha revelado en su palabra. Eso de que Dios me está revelando ahora mismo. Hermano, si tú oyes una predicación así, en una predicación así, párate y sal de ahí rápido. Y si tú oyes a alguien decir eso en este púlpito, no te pares y salga, párate y sácalo. Aquí no venimos a de que Dios me dio revelación ahora. La revelación está aquí en la palabra del Señor. Esto es lo que hay que predicar. Esa es la misión nuestra. Y en último lugar, algo interesante aquí, no voy a pasar mucho tiempo, en el versículo 15 dice, y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Pero a quién les dio esta autoridad?
a los 12, porque eran los que iban a estar después de él, y por medio de las señales, de milagros y de echar demonios, se iba a comprobar, a evidenciar que estos habían estado con Jesús. La autoridad que Jesús había tenido de echar fuera demonios y de sanar, esa misma autoridad Jesús la delegó a sus discípulos, a sus apóstoles, a los 12. Y no me vengan con que Jesús dijo en San Juan que cosas mayores que estas harían. Se está refiriendo a que la extensión de la obra de los seguidores de Jesús iba a ser mucho más allá de hasta donde Jesús había llegado. El perímetro donde Jesús llegó fue muy corto. La obra de los seguidores de Jesús sería más extensa, dice, hasta lo último de la tierra. Y esta autoridad era para demostrar que habían estado con Él. Hacer las mismas obras que Jesús hizo, obrar de la misma manera como Jesús había obrado, porque quería que otros vieran su vida en ellos. Hermano, no era para que los discípulos impresionaran a la gente, ¿no? No era para que los discípulos llenaran estadios, ¿no? Era para que se viera que estos apóstoles habían estado con Jesús. Si usted se lee en el capítulo 3 de Hechos, usted va a encontrar cuando dos de los discípulos, dos de los apóstoles hacen un gran milagro en el templo y dice que trataron de gloriarlos, de exaltarlos sobremanera, y ellos le dicen, miren, nosotros no hicimos esto por nuestro propio poder. Este hombre fue sano, no fue por nosotros, no, este hombre fue sano en el nombre de Cristo Jesús. La gloria no es para nosotros, nosotros somos hombres normales y comunes y corrientes como ustedes. La grandeza está en Cristo. Cristo escoge a hombres ordinarios para hacer una obra extraordinaria. Y eso se logra, hermanos, pasando tiempo con Él, aprendiendo de Él y llevándole la gloria y la honra a Él. Yo te pregunto, tú sabes que tú eres ordinario, ¿no? ¿Verdad que sí? Si tú no lo sabes, si tú te crees la última Coca-Cola del desierto, tú no eres ni la última Coca-Cola del desierto, ni el último Gatorade del desierto, ni la última gota del desierto. Tú no eres nada. Nosotros todos somos iguales delante de Dios. Ahora, déjame decirte algo. Siendo ordinarios, comunes y corrientes, Dios puede hacer cosas extraordinarias en tu vida y en mi vida. Amén. Te pregunto, ¿tú crees que Dios haga algo grande a través de tu vida? Pocos. Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Tú quieres que Dios haga algo grande en tu vida? Amén. Lo primero es que tienes que ser humilde. Lo segundo, tienes que pasar tiempo con el Señor. Y lo tercero es que tienes que estar dispuesto a hacer lo que Él te diga que hagas. Vamos a orar. Todo con las cabezas bajas, los ojos cerrados en este momento. Voy a hacer una pregunta, voy a hacer una invitación. En primer lugar, a los creyentes que están aquí en esta mañana. Nadie mirando a nadie, todos con las cabezas bajas, los ojos cerrados. ¿Alguien aquí en esta mañana? ¿Algún hermano aquí en esta mañana? No tiene que venir aquí al frente. Pero sí quiere levantar la mano y decir, yo quiero que Dios haga algo extraordinario en mi vida.
¿Hay alguien así? ¿Algún hermano, alguna hermana? Hombres ordinarios, hombres comunes, hombres corrientes, mujeres y hombres ordinarios, comunes y corrientes. ¿Hay alguien? Estoy viendo algunas manos. Señor, aquí hay algunos hermanos, algunas manos, algunos hijos tuyos que están dispuestos a venir a ti. Ya han venido a ti en arrepentimiento para salvación de sus pecados, pero ahora en esta mañana quieren venir a ti para que tú hagas algo extraordinario en sus vidas, algo que solamente tú puedes hacer. Yo también, Señor, quisiera que tú hagas algo grande en mi vida, algo extraordinario, pero para eso yo necesito humildad, yo necesito consagración, pasar tiempo contigo, yo necesito obediencia, al igual que nosotros como iglesia. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia. Ya puede bajar tu mano. Quiero hacer otra invitación. A las personas que nos están visitando en esta mañana. Tú viniste porque alguien te invitó. Y esa persona te invitó porque te ama y quiere algo importante y especial para ti. Por eso te invitó. Pero déjame decirte que Cristo te invita en esta mañana. Y ni tu hermano, ni tu hermana, ni tu padre, ni tu madre, ni tu hijo te ama más que Cristo. Y Él te invita hoy para que le entregues tu vida a Él. Y Él te pueda dar la salvación y la vida eterna. Hago la pregunta. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que quiera entregarle su vida a Cristo, que diga, sí, yo acepto el llamado de Cristo? Y usted me dirá, ¿y cómo yo puedo hacer eso? Simplemente viniendo a Él, y Él se va a encargar del resto. Él no te dice que dejes nada, Él te dice, ven a mí. Alguien así que levanta su mano y dice, yo quiero venir a Cristo, yo quiero ir a Cristo. Tú eres muy orgulloso, muy altanero que no estás dispuesto a venir a Cristo. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar el llamado? ¿Cuánto tiempo te ha estado llamando Jesús? No es la iglesia bautista, es Cristo que te está llamando. Si no vienes a Él, no le eches la culpa a Él. Él te invitó, Él te llamó. Tú tienes que responder. Si tienes alguna duda, si tienes algo que no entiendes, muy bien, puedes hablar con cualquiera de nosotros al finalizar y te vamos a ayudar con mucho gusto. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Bendígala. Y que tu palabra quede impregnada en nuestros corazones. Guárdanos, sobre todo guarda tu palabra en nuestras vidas, Señor, por favor. Gracias, Señor, porque lo que no es en tus manos es algo. Gracias por salvarnos. Ayúdanos a valorar esta salvación tan grande que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que el Señor les bendiga. Saludados unos a otros. Saludemos a las visitas que están con nosotros en esta mañana. Gracias. Nos vemos en esta noche, hermanos. Dios mediante.